Tomografía. Hay exámenes en medicina que ustedes tienen que dominar. O sea, no puede haber un médico que no sepa interpretar una radiografía de tórax. No puede existir un médico que no sepa interpretar un electrocardiograma, un AGA. Son exámenes importantes. O sea, radiografía de tórax, AGA, electrocardiograma. Son exámenes que ustedes tienen que saberlos, o sea, y saber interpretarlos. Hay otro tipo de exámenes que también deben ustedes saber interpretar, porque eso va a marcar la diferencia. ¿Ya? ¿Qué exámenes importantes ustedes tienen que saber interpretar, aparte de los 3 elementales que yo le acabo de mencionar? Tomografía es uno de ellos. ¿Ya? Y no solamente tomografía cerebral, que es el tema que vamos a hacer el día de hoy. Tienen que saber también interpretar tomografía de tórax, tomografía de abdomen. Es muy importante, porque tomografía de abdomen, por ejemplo, van a ver eso casi todos los días en sus rotaciones de cirugía general. Cuando roten 3 meses de internos en cirugía general, tomografía de abdomen, o ecografía de abdomen. Cuando roten en medicina, o también en cirugía, hacen tomografía de tórax, tomografía cerebral. Entonces son estudios importantes que ustedes deben saber interpretar, o al menos identificar cuándo está normal o cuando hay algún signo que sugiera algún tipo de patología. ¿Ah? Es muy importante que sepan ustedes interpretar eso. Interpretar una tomografía cerebral normal no es difícil, la verdad que no. Y no lo digo yo porque, sea neurocirujano. Es un estudio básico. Si ustedes saben bien su neuroanatomía o tienen una noción básica, pero una noción básica fuerte, sólida de neuroanatomía, pueden estar en la capacidad de interpretar una tomografía, que no es cosa del otro mundo. Yo, por ejemplo, hice mi residencia en el Hospital Rebagliati y muchos residentes de otras especialidades, quirúrgicas, no quirúrgicas, el primer año pues haces guardias, los residentes de quirúrgicas hacen guardias después de cirugía, ¿no? Y residentes de primer año de médicas, de clínicas, hacen guardias de medicina. Y a veces pues da pena que te interconsulten, por decirlo así, por las puras, pacientes con tomografía cerebral normal, que ellos mismos podrían haber estado en la capacidad de resolver, ¿no? Para que vaya el neurocirujano, para que le pongan que está normal. O sea, eso es contraproducente. Entonces, por eso que ustedes tienen que ser médicos que marquen la diferencia. ¿Ya? Y en los pequeños detalles, en cosas de que no todo el común denominador sabe, es donde ustedes marcan la diferencia. Yo les puedo asegurar que el 99% de médicos a nivel nacional no sabe interpretar una tomografía cerebral normal, independientemente de la especialidad. Y es una competencia básica que ustedes deben de saber. Así como de repente las indicaciones de captopril, enalapril, no sé, de fármacos antihipertensivos que ustedes deben de saber porque ese es el común denominador, el pan de cada día. Antibióticos de primer nivel, ¿no? Que tienen que saber la administración. Entonces, esto es algo que también deberían saber. Entonces, esto es muy importante, este tipo de temas, ¿ya? Y como les dije al principio, pues yo los felicito por seguir un curso así. Yo en la universidad, la verdad, nunca, la universidad no te enseña esto, no sé, al menos donde yo estoy pregrado en San Marcos, un curso de tomografía, no te da la universidad. Te enseñan así de forma global, ¿no? No sé las universidades que ustedes estudian en el pregrado si inciden bastante en eso, ¿no? Pero no. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, ahorita hay un grave problema, por ejemplo, con el intrusismo. ¿Han escuchado hablar del intrusismo médico actualmente? Que están haciendo, por ejemplo, las obstetrices, los obstetras. ¿Saben o no saben? Oye, chicos, que no todo es medicina, tienen que también ver las noticias. Ahorita actualmente hay un problema que ya se viene dando desde años antes, ¿no? No es novedad recién de estas últimas semanas, ¿no? Que recién creo que los médicos están tomando cartas en el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Las obstetrices ahora en la actualidad dan tratamientos médicos, como si fueran médicos. Tratan hipertensos, tratan diabéticos, son quiroprácticas, tratan dolores de la columna, hacen ecografías. El mayor problema de intrusismo es que se da a nivel de las ecografías. Y el colegio médico, la federación médica, todas las sociedades médicas peruanas
Han puesto pues el grito en el cielo, que las obstetrices hacen ecografía, ¿por qué? Pero a ver, si retrocedemos, hacemos una crítica constructiva. ¿En qué universidad peruana te enseñan ecografía? En el pregrado como médico. ¿En quién? A mí la verdad nunca me enseñaron ecografía. Ni ecografía de abdomen, ni ecografía ginecobstétrica, nada. Y yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo me fui a Tercerum, en la posta donde yo trabajé, había ecógrafo. Y yo no sabía hacer ecografía. La obstetriz de mi posta me enseñó a hacer ecografía. Al menos las ecografías obstétricas, ¿no? Para ver la presentación, la circunferencia craneal, la longitud femoral, ¿no? Y unas cosas del otro mundo, la verdad. Pero una obstetriz me enseñó. Entonces falta empoderamiento en las currículas de las universidades. Cursos de ecografía se ofrecen acá en el Perú. Hay uno de la Universidad San Luis Gonzaga, tiene un diplomado en ecografía que no discrimina entre médicos y no médicos. Cualquiera puede hacer, ¿no? Y al final te dan tu cartoncito y sales a hacer ecografía, ¿no? Entonces, corolario, otra recomendación que yo les doy: aprendan a hacer ecografías. Muchas veces tú terminas la carrera, vas a hacer tu serum y por X factores, y porque también hay una gran competencia, acá en el Perú es un poco difícil ingresar a la residencia, es bastante la competencia. Y muchos médicos peruanos se quedan pues sin hacer una especialidad. No te queda de otra que trabajar como médico general. Si tú al menos quieres diferenciarte y hacer más cosas, aprendan ecografía. Ahorita que están, antes de pasar el internado, están en quinto o sexto año, no se metan a un curso de ecografía, pueden ir a un hospital, ¿no? Si conocen a algún radiólogo, un servicio de ecografía, eso, o en su rotación de ginecobstetricia, sean ahí metidos. Métanse ahí, cuando están haciendo ecografías de emergencia ginecobstétricas, métanse. Hay gente que a veces no les va a enseñar, esa es la verdad. Pero de repente va a haber gente que sí. Al final no pierdes nada. Que lo máximo que te van a decir es un no. Perdiste algo, pero vas a encontrar de repente que gente que sí te va a enseñar. Entonces esto es una recomendación que yo les doy: aprendan ecografía, al menos ecografía básica de abdomen, pues, y ecografía ginecobstétrica, ¿no? Bueno, y estos temas también, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Entonces esas cositas, esos pequeños detalles marcan la diferencia, aunque ustedes no lo crean. A veces para trabajos en empresas privadas piden, si se solicita médico que sepa ecografía. A veces, ¿no? Entonces esto es una recomendación que yo les doy. Muy bien. ¿Cuántos lóbulos tiene el cerebro? Ahí está la respuesta. ¿Cuántos lóbulos tiene el cerebro? 2 lóbulos. Lóbulos, no hemisferios. Hemisferios son 2. 4. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 4. ¿Cuáles son? Frontal, parietal, en celestito. ¿Qué lóbulo es este? Temporal. ¿Y este de acá? Occipital. 4, ¿verdad? Pero yo les comento que no son 4, son 5. No hay cisura. El lóbulo, ¿qué lóbulo es? Está acá. ¿Cómo se llama este lóbulo escondido? El lóbulo de la ínsula. Son 5 lóbulos: parietal, frontal, temporal, occipital. 2 hemisferios, 3 polos. El cerebro tiene 3 polos: un polo frontal, un polo temporal, un polo occipital. 3 superficies: una superficie lateral, una superficie medial y una superficie basal. Dos surcos importantes en la superficie lateral. ¿Cómo se llama este surco que está acá, que estoy delimitando? Ese surco, donde estoy acá el surco de Rolando, o surco central. ¿Y ese surco de acá? La cisura de Silvio, muy bien. Eso te va a delimitar hacia adelante
del surco central el lóbulo frontal y hacia posterior el lóbulo parietal. En la cisura de Silvio, hacia inferior, te separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Muy bien. Acá hay un surco bien importante en la superficie medial. ¿Cómo se llama este surco? Que delimita al lóbulo occipital. Ahí está su nombre. Saben inglés, ¿no? Deben de saber inglés. Es el otro de los paréntesis que tengo que hacer, ¿ah? Es el surco parieto occipital. Importante que sepan inglés. Por muchas cosas, ¿ah? No solamente porque para que lean nomás los artículos o las revistas en inglés, ¿ah? Cuando ustedes se van a los congresos internacionales de sus especialidades, tú te puedes ir a Arabia, a Dubái, a China, a Japón, no sé, a cualquier lado. Hay un congreso internacional. Los ponentes, independientemente del país de donde sean, te hablan en inglés. El inglés te abre oportunidades dentro de la carrera médica. Así que, si ya están en intermedio, avanzado, en inglés, los felicito. Y si no, tienen todo este año para meterse a un súper intensivo. Aprender inglés. Importante el inglés en la carrera. Muy bien, surco parieto occipital que divide el lóbulo occipital de los demás componentes de la superficie medial. Aquí tenemos el gyrus frontal superior, que es en su porción medial el lobulillo paracentral, la precuña y la cuña. Acá tenemos una circunvalación importante, o gyrus, el gyrus del cíngulo, y debajo de esto, ¿qué estructura es esta? Que conecta los dos hemisferios, el cuerpo calloso, que tiene una rodilla, un cuerpo y un esplenio. ¿Ah? Y acá lo que les mencionaba, ¿no? El uncus del temporal. Cuando hay herniación uncal, esto comprime al tercer par craneal y por ende te da anisocoria. En la superficie medial tenemos la representación basal del lóbulo frontal y de todo el conjunto del lóbulo temporooccipital. Vamos. Y acá lo que les decía, ¿no? El uncus otra vez por acá. Por aquí, acá no sé, en este esquema no se nota, pero por acá pasa el tercer par craneal o el nacimiento del tercer par craneal. Y cuando el uncus se hernia, comprime al tercer par craneal. ¿No? Importante que sepan eso de cuál es la causa de la anisocoria en los síndromes uncales. Muy bien. Este es un corte clásico, un corte axial del cerebro. ¿Cómo se denomina este corte? En la nomenclatura clásica anatómica. El corte de Fleshing. ¿Ya? ¿Qué les va a permitir evaluar? Las estructuras de los ganglios de la base. Y también las partes de la cápsula interna. ¿Ya? Entonces acá tienen pues la corteza frontal, la corteza insular, la corteza parietal, la corteza occipital. ¿Qué estructuras vamos a notar acá? ¿Qué estructuras de sustancia blanca? El cuerpo calloso en su rodilla. Tenemos la cápsula interna, su brazo anterior, su rodilla, su brazo posterior de la cápsula interna. Nuevamente acá tenemos el cuerpo calloso en su porción del que corresponde al esplenio. Eso es lo que corresponde a sustancia blanca. Tenemos ¿qué otras estructuras? Tenemos acá también parte de los ventrículos. Tenemos aquí las astas frontales de los ventrículos laterales. Acá tenemos el foramen de Monro, que conecta las astas frontales con el tercer ventrículo, que está acá en la línea media, el tercer ventrículo, entre los dos tálamos. Posteriormente acá tenemos el atrium del ventrículo lateral y el cuerno occipital. Los ventrículos laterales tienen 5 partes: astas frontales, cuerpo, astas temporales, astas occipitales, y una parte que conecta el cuerpo con las astas temporales y occipitales que se denomina el atrium, ¿ya? O atrio. Muy bien, ¿qué estructuras de sustancia gris tenemos acá? Tenemos la cabeza del núcleo caudado, tenemos el núcleo lentiforme conformado por el putamen
y el globo pálido. Y tenemos aquí el tálamo. ¿Ya? Esto memorícenselo bien o recuérdenlo bien, porque tal y cual lo ven así, tal y cual lo van a ver en una tomografía. ¿Ya? Ya han llevado neurología, ¿verdad? En medicina. ¿Quinto año, sexto año? ¿Qué pasan aquí? ¿Quién? A ver, levante la mano. ¿Quién no ha llevado hasta ahorita todavía neurología? 1, 2, 3. Ya. Pero los demás sí. Ya. ¿Cuál es la causa más frecuente de ictus hemorrágico? Muy bien. Mira, ella no ha llevado y sabe, ¿eh? Hipertensión arterial. ¿Y las hemorragias hipertensivas dónde se localizan con mayor frecuencia? ¿Dónde? Paciente que hipertenso y le da un ictus. ¿Dónde es la localización más frecuente de las hemorragias hipertensivas? Pregunta de examen de residencia, de internado. Es a nivel de los ganglios de la base. ¿Ya? Ganglios de la base y cápsula interna. Ahí es donde más comprometen los hemorragias hipertensivas. ¿Y por qué? ¿Y por qué no te da acá una hemorragia hipertensiva acá en el lóbulo frontal o dentro del ventrículo? Puede darte, ¿eh? Pero no es lo usual. ¿Pero por qué? Todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. ¿Cuál es la fisiopatología de la hemorragia hipertensiva? ¿Qué alteración anatomopatológica se produce para que te dé una hemorragia hipertensiva? Todo tiene interrelación acá, todo tiene una causa, un porqué. Cuando hay aumento de la presión arterial, los pequeños vasos perforantes del cerebro desarrollan microaneurismas. Esto mira los microaneurismas de Charcot. ¿Ya? Son microaneurismas pequeñísimos. Entonces, cuando se da la noxa constantemente, hipertensión, esos microaneurismas se rompen. Pero esos microaneurismas no se localizan en cualquier tipo de arteria. Se localizan sobre todo en ramas terminales, en ramas perforantes. Y bien, ustedes saben de que los ganglios de la base están nutridos por arterias perforantes, por arterias lentículo estriadas. Ahí es donde se desarrolla con mayor frecuencia microaneurismas. Y por consiguiente, cuando se rompen, el sitio de mayor frecuencia de hemorragias hipertensivas es a este nivel, a nivel de los ganglios de la base. Esa es la explicación. Estructuras de la fosa posterior, el tronco encefálico, el cerebelo. Es importante que sepan los pares craneales. ¿Cuántos pares craneales tenemos? 12. El primero es el segundo no es ocular, óptico. Tercero, motor ocular común. Cuarto, el troclear o patético. Quinto, trigémino. Sexto, el motor ocular externo, abducens. Séptimo, octavo, vestíbulo ocular. Noveno, glosofaringio. Décimo, tu compañera que está atrás. ¿Cuál? El vago. Undécimo, el accesorio espinal. Y el 12, ¿cuál? Hipogloso. Justo 12, mira, todos dijeron su par craneal. Muy bien. De los 12 pares craneales, solamente 10 nacen del tronco encefálico. Del tercero al número 12 nacen del tronco encefálico, porque el olfatorio y el óptico tienen su nacimiento en otra localización. ¿Ya? Estructuras importantes del tronco encefálico: el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo, que conectan con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso superior, que no se ve acá, conecta con el mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio con la protuberancia
y el inferior con el bulbo. ¿Ya? Los pares craneales que nacen del bulbo raquídeo se denominan pares craneales bajos y son del 9º hasta el número 12. ¿Ya? No voy a andar más en esto. De repente más adelante va a haber una clase así de neuroanatomía, que vamos a una revisión. Acá tenemos el cuarto ventrículo, estructuras troncales posteriores. Acá tenemos los tubérculos cuadrigéminos, los pedúnculos cerebelosos, como lo había mencionado, el bulbo en su porción posterior y un corte a través del vermis cerebeloso. Un corte medial. El tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿a través de qué estructura comunican? El tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El acueducto de Silvio, muy bien. Ya, excelente. Y el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo, no se llaman acueductos, se llaman forámenes. Acueducto solamente es el de Silvio nomás. Y los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, forámenes de Monro, muy bien. Algo de vascularización cerebral. El cerebro está irrigado por dos sistemas arteriales. ¿Cuáles son? Dos sistemas arteriales. ¿Cuáles son? Básicos, dos sistemas independientes. Sistemas arteriales, ¿cuáles son? Claro, son las cerebrales, ¿no? Pero ¿de dónde nacen al final? ¿De qué troncos principales nacen? Sistema carotídeo y el otro es el sistema vértebro basilar. Hay tres arterias cerebrales: cerebral anterior, cerebral media, que son ramas de la carótida. Está también la arteria cerebral posterior, que es son ramas terminales de la basilar. Vamos a hablar un poquito acá del polígono. ¿Quiénes forman el polígono de Willis? No, la arteria cerebral media no forma parte del polígono de Willis. ¿La anterior o posterior? Ya, la cerebral anterior. ¿Cuál más? A ver, tú tienes una arteria. No, cerebral media no forma parte del polígono de Willis. Cerebral posterior sí. ¿Qué otra arteria? Cerebral anterior. Otra arteria. Ahí está. El comunicante anterior. Otra arteria. Comunicante posterior. Y la carótida interna per se forman parte del polígono de Willis. La cerebral media no forma parte del polígono de Willis. Es pregunta de examen, por si acaso. ¿Quiénes lo forman? Cerebral anterior, comunicante anterior, carótida interna, comunicante posterior, cerebral posterior y el top de la basilar. La arteria carótida interna, ¿rama de quién es? De la carótida común. ¿Y la carótida común de dónde sale? ¿De dónde sale la carótida común? La izquierda. ¿Y la derecha? El tronco brachiocefálico. Muy bien. Entonces la carótida interna tiene 7 segmentos. No los voy a mencionar. Pero sus ramas terminales son la cerebral media y la cerebral anterior. Pero otras ramas importantes de la carótida interna son la comunicante posterior y la arteria oftálmica. ¿Ya? Son arterias que nacen o dependen del sistema carotídeo. El sistema vértebro-basilar, como su mismo nombre lo indica, son arterias dependientes de la arteria vertebral. Las dos arterias vertebrales se juntan en la línea media y forman la arteria basilar. Pero antes de juntarse, dan una arteria muy importante que da la irrigación de los 2/3 inferiores del cerebelo. ¿Qué arteria es esa? La pica. Muy bien. Ya una vez cuando se juntan y forman la arteria basilar, una de las primeras ramas de la basilar, ¿cuál es? La aica. Y finalmente, antes de bifurcarse en las dos cerebrales posteriores, da origen a las arterias cerebelosas superiores.
¿Ya? Conclusión, el cerebelo, a través de sus 3 arterias, la arteria cerebelosa superior, la arteria aica, cerebelosa anteroinferior, y la pica, cerebelosa posterior, son arterias dependientes del sistema vértebro-basilar. ¿Ya? Es muy importante que sepan también los territorios vasculares. ¿Cuál es la causa más frecuente de ictus de forma global? Ajá. Aterosclerosis. ¿Cuál es la causa más frecuente de ictus? Sea isquémico o hemorrágico. El HTA igualmente. Es la causa principal de ictus de forma global. Así sea isquémico, ¿eh? También es la causa más frecuente de ictus hemorrágico. Cuando ustedes tienen un caso de... ¿Por qué se produce un ictus isquémico? ¿Ah? Se obstruye el flujo de una determinada arteria. Estamos. Independientemente de cuál sea la causa. Puede ser por una aterosclerosis, por un émbolo, etcétera, etcétera. Pero cuando se cierra el flujo de una arteria, te va a dar lugar a un infarto. Y los infartos cerebrales tienen o siguen la distribución de un determinado territorio vascular. Así vas a tener infartos que corresponden al territorio de la arteria cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, como lo vamos a ver en las imágenes tomográficas. La arteria cerebral anterior se encarga de irrigar básicamente la superficie medial del cerebro, principalmente los 2 tercios anteriores, porque el tercio posterior o la cuña, la irrigación se encarga a la arteria cerebral posterior. ¿Ya? Entonces, la superficie media tiene 2 irrigaciones. En su gran mayoría, la arteria cerebral anterior, y la cuña corresponde a la arteria cerebral posterior. Ahí, por ejemplo, tenemos sombreado lo que corresponde al territorio de la arteria cerebral anterior. ¿Ya? La arteria cerebral media, contrariamente, se encarga de la irrigación de la superficie lateral del cerebro y del lóbulo de la ínsula. Y a través de sus arterias lentículo-estriadas laterales se encarga de la irrigación de los ganglios de la base, la cápsula interna. Por si acaso, en estructuras profundas. Ahí en el esquema tenemos el territorio vascular de la arteria cerebral media. Esa es la zona de irrigación. La arteria cerebral posterior se encarga de la irrigación del lóbulo occipital, del tercio posterior de la superficie medial y de casi la totalidad de la superficie inferobasal del lóbulo temporooccipital. Ese es el territorio de la arteria cerebral posterior. Ahí en colores, territorios profundos que corresponden a cada una de las arterias. En celeste, cerebral anterior; en rojo, cerebral media; y en verdecito, la cerebral posterior. Hay otras arterias perforantes que ahí les voy a dejar ahí para el ejemplo. Y como lo mencioné, el territorio vértebro-basilar se encarga de la irrigación de las estructuras de la fosa posterior, o sea, del tronco encefálico y del cerebelo, principalmente a través de sus 3 arterias: la pica, la aica y la asca. La asca se encarga de la irrigación del tercio superior, la pica de los 2 tercios inferiores y la aica se encarga de la superficie anterior del cerebelo. ¿Estamos? Algunas relaciones importantes con los pares craneales es de que entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior le hacen una pinza al tercer par craneal. Entre la arteria laberíntica y la arteria laica le hacen una pincita al 6º par craneal. Y la pica tiene su relación con los pares craneales bajos, o sea, con el 9º, el 10º, el 11º y el 12. Se relaciona con los pares craneales bajos. Algunas áreas elocuentes que tienen que recordar: en el hemisferio izquierdo tenemos el área del lenguaje, en lo que corresponde al gyrus frontal inferior, en las porciones que corresponden a la pars opercular y a la pars triangular tenemos el área de Broca. En la superficie que corresponde al lóbulo parietal,
inferior y en la porción terminal del lóbulo temporal tenemos el gyrus angular y el gyrus supramarginal, que corresponden al área de Wernicke, ¿no? Área del lenguaje, en el hemisferio izquierdo. Otras áreas importantes: el gyrus precentral, tenemos el área motora primaria; en el gyrus postcentral, el área sensitiva primaria; en el gyrus temporal superior, en su porción más posterior, tenemos el área auditiva. Muy bien. Y a nivel del lóbulo occipital se encuentra el área visual. Y a lo que respecta a nivel del uncus, que lo habíamos mencionado, tenemos el área, la representación del área olfatoria. Los 2 tercios anteriores del lóbulo frontal tienen que ver, es la corteza prefrontal. ¿Y con qué está relacionada? Con el juicio, ¿ya? Con la personalidad. Y el tercio posterior está relacionado con áreas premotorias, áreas suplementarias, motoras, ¿ya? Muy bien, ahora sí, con toda esta introducción, algo de neuroanatomía básica, vamos a hablar de tomografía. En tomografía es importante saber las unidades de Hansfield. La tomografía, ¿cómo se ve? Blanco y negro, ¿verdad? ¿Han visto alguna tomografía alguna vez? Ya, blanco y negro, como un negativo. ¿Estamos? Van a haber lesiones que se van a ver totalmente negras. Lo que es negro en tomografía se llama hipodenso, ¿ya? En tomografía hablamos de densidades. Cuando te presentan una resonancia magnética, en resonancia magnética no hablas de densidades. El término correcto para expresarte en una resonancia es intensidad, ¿ya? Pero en tomografía es densidad. Las lesiones que son más negras son hipodensas. Las lesiones que son blancas, 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 ¿cómo se les denominará? Hiperdensas. Muy bien. Pero el punto de comparación es respecto al parénquima cerebral, ¿ya? El parénquima cerebral es el punto de referencia. Las lesiones que sean más negritas que el parénquima cerebral son hipodensas, y las lesiones que sean más blancas que el parénquima cerebral son hiperdensas. Y las lesiones que tienen, o las estructuras que tienen la misma densidad que el parénquima, se denominan, ¿cómo se denominan? Isodensas. Muy bien. Entonces, ahora, en la tomografía hay escala de grises, pues, por decirlo así, ¿no? Hay lesiones que son negras, 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 y hay lesiones que son bien blancas, blancas, blancas. Y en ese interín hay determinadas sustancias que tienen determinados contrastes, determinadas densidades. Lo más negro que van a encontrar en la tomografía, lo más hipodenso, por decirlo así, es el aire, ¿ya? Y lo más hiperdenso va a ser el hueso, ¿ya? El hueso o los cuerpos extraños que a veces se encuentran intracranealmente. Es lo más hiperdenso. Y acá van a tener toda la escala de grises, por decirlo así. Una sustancia que es bien parecida al aire, que es así totalmente negro, también tengan en consideración, es la grasa. ¿Tenemos grasa en la cabeza? ¿Dónde? ¿Ah? No, grasa, tejido, ¿hay grasa en la cabeza? ¿Tejido adiposo? Claro, el tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo. ¿Dónde más? Estoy hablando en la cabeza en general, ¿ah? ¿Dónde más hay grasa? ¿Alguna vez han disecado un ojo? ¿Nunca han disecado un ojo? Cuando sacan un ojo así, cuando en anatomía no saca el ojo de su cadáver, ¿no han visto la grasita periorbitaria que hay? Ya, en la órbita también hay grasa. ¿Dónde más hay grasa? Aire. ¿Dónde tenemos aire? Dentro de la cabeza. ¿Hay aire dentro de la cabeza? Los senos. ¿Qué senos? Los senos paranasales. Ahí tenemos aire. Yo les pregunto todas estas cosas porque eso es lo que tenemos que identificar en tomografía. Bueno, y tenemos la parte ósea, pues, ¿no? ¿Dónde más tenemos aire aparte de los senos paranasales? ¿En qué parte del oído? Conducto auditivo externo, muy bien. ¿Dónde más?
de la cognitiva. ¿Qué estoy señalando acá? ¿La qué? Las celdillas mastoideas. También hay aire. Muy bien. ¿Dónde más hay aire? No, ahí no hay aire. Ahí hay endolinfa, perilinfa. Ya. De forma general, aire hay en los senos paranasales, en el conducto auditivo externo y en las celdillas mastoideas. Grasa vamos a tener en el tejido celular subcutáneo y en la órbita. ¿Ah? Muy bien. Entonces ahí, la tomografía axial computarizada que se practica actualmente van a tener varias secuencias. ¿Ya? Hay una secuencia básica que se denomina TAC cerebral simple, o sea, quiere decir que no usa medios de contraste. Van a tener una TAC con contraste y dentro de la TAC simple van a tener dos ventanas. Una ventana parenquimal que te sirve para evaluar, como su mismo nombre lo dice, el parénquima cerebral, el parénquima cerebeloso, el parénquima nervioso. Y van a tener una ventana ósea, ¿ya? Que sirve para evaluar solamente el hueso. ¿Ya? Las ventanas óseas lo vamos a ver más adelante en ejemplos. Pero la ventana parenquimal es la que yo me voy acá a basar para ver tomografía normal. Entonces, aparte de la tomografía simple, sin contraste, en sus dos ventanas, parenquimal y ventana ósea, tenemos también tomografía con contraste. ¿Ya? ¿Cuándo pides una tomografía así simple, sin contraste? Cuando tienes sospecha de hemorragia. ¿Ya? Cuando tú tienes sospecha de un paciente que tenga ictus hemorrágico, pides una tomografía simple. ¿Ya? En un paciente que tiene signos clínicos sugerentes y ya ha pasado más de 12 horas y tiene sospecha de infarto cerebral, también pides una tomografía simple para ver la zona de infarto. Los infartos cerebrales no se manifiestan inmediatamente en la tomografía. O sea, por ejemplo, si ahorita te da un infarto cerebral y le haces una tomografía, lo más probable es que salga normal. Generalmente después de 12 horas comienzan a manifestarse radiológicamente. ¿Ya? Aproximadamente. Pero las hemorragias sí se ven inmediatamente. Ahorita te da una hemorragia subaracnoidea, se rompe tu aneurisma, te hacen tomografía y ahí se ve la hemorragia. O te da una hemorragia hipertensiva, le tomas una tomografía y ahí se ve la hemorragia. ¿Ya? Las tomografías con ventana ósea generalmente se utiliza en neurotrauma, cuando tienes alta sospecha de fracturas de cráneo. ¿Ya? Ventana ósea. Las tomografías con contraste se usan cuando tienes alta sospecha de un proceso captador de contraste. ¿Qué procesos captadores de contraste tenemos? Neoplasias. ¿Qué otros procesos captadores de contraste tenemos aparte de las neoplasias? Infecciones. Los abscesos captan contraste. Los cisticercos, por ejemplo, también captan contraste. Los granulomas tuberculosos, ¿no? Ejemplos de infecciones que pueden captar de contraste. O sea, no solamente las neoplasias captan contraste, también hay procesos infecciosos que también lo hacen. Muy bien. Hay otras secuencias también de tomografía un poco más avanzadas, un poco más de especialidad. Hay una secuencia que se llama angiotomografía cerebral. La angiotomografía cerebral o angiotén cerebral se usa cuando tienes alta sospecha de aneurismas, o sea, de lesiones vasculares. Aneurismas es una opción. Otra opción es que tengas, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas. Cuando tienes sospecha de ese tipo de lesiones, indicas un angiotén cerebral. Hay secuencias más complejas todavía de tomografía. Por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía de perfusión, que tienen sus indicaciones específicas y que ya no los voy a, complicar la vida. Lo importante es que sepan identificar una tomografía sin contraste en su ventana parenquimal, en su ventana ósea, y más o menos tener una noción de lo que vienen a ser las lesiones captadoras de contraste. Muy bien. Entonces, vamos a partir con las tomografías axiales. Aquí voy a pasar una serie de imágenes, más o menos para que ustedes identifiquen qué estructuras anatómicas son.
Una clase de tomografía es una clase de anatomía, lamentablemente, tienen que saber anatomía. Pero acá yo les voy a decir qué es tal cosa, con ayuda de ustedes también, para ver más o menos cuáles son sus nociones anatómicas que tienen. Vamos a empezar de cortes inferiores, o sea, cortes que se dan más o menos a este nivel, y vamos a ascender hasta cortes más superiores, y vamos a ver qué estructuras anatómicas tenemos por allí. Vamos a ir de anterior hacia posterior. Y me van a decir, a ver, ¿qué son estos? Los globos oculares, muy bien. ¿Qué es esto? La órbita. Miren, fíjense bien, miren, ¿cómo es la órbita? Totalmente negrito. ¿Y será porque tiene aire la órbita? No, no es porque tiene grasa. Por eso es así negrito, se ve acá negrito así. Sin embargo, miren acá en este corte. En medio de la grasa tenemos acá esta estructura que va hacia el globo ocular. ¿Qué estructura es esto? El nervio óptico. Muy bien. Ahora me van a decir qué estructuras son estas de acá, que se encuentran entre las dos órbitas y que tienen densidad de aire. Ya, pero ¿qué seno específicamente? ¿Qué senos paranasales conocen? Frontal. ¿Cuál más? Etmoidal. ¿Cuál más? Esfenoidal. ¿Cuál más? Y unos grandotes. Los maxilares. Ya. ¿A qué senos paranasales corresponden los que están aquí en esta imagen? A los ¿serán los senos maxilares? En este corte, miren, acá están los globos oculares. ¿A esta altura tendrán los senos maxilares? No. ¿Tendrá el seno frontal? El seno frontal está encima del ojo, o casi encima del ojo. ¿Será los senos frontales? No. ¿Será el seno esfenoidal? Es muy inferior para ser el seno esfenoidal. ¿Qué senos son? Los etmoidales, son las celdillas etmoidales. Muy bien. Hay estructuras óseas que tienen acá, por ejemplo, esta estructura de aquí es la pared lateral de la órbita. Acá tienen estructuras de la base del cráneo. Este es el clivus del hueso occipital. ¿Qué son estos? ¿Qué es? ¿Ah? Las celdillas mastoideas. Muy bien. Esto corresponde al hueso temporal, a las celdillas mastoideas. Esto, el conducto auditivo externo. Miren, lleno de aire, lleno de aire, lleno de aire. Reconozcan bien cómo es la estructura de aire. Acá. Y cómo es la grasa, bien similar al aire. Casi totalmente idéntico. Pero ya saben que por anatomía esto no es aire, pues es grasa periorbitaria. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos el hueso occipital, su parte escamosa. Y acá, por ejemplo, miren, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Cuero cabelludo, el tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo, que es grasa. Y miren cómo se ve. ¿Y esto? ¿Qué son estas estructuras extracraneales? ¿Qué es esto que estoy acá bordeando? ¿Ah? ¿Qué es? Que tiene una densidad bien parecida a la del parénquima cerebral, pero en el cerebro. ¿Ah? No, ¿cómo va a ser meninges? Esto es extracraneal. Esto es el hueso, esto es el occipital. Esto es la piel, el tejido celular subcutáneo. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué es? No son glándulas sebáceas. Si fueran glándulas sebáceas se vería totalmente negro. Pero de repente tienen por acá una que otrillita, glandulita, pero eso no se observa acá. Pero esto que estoy acá delimitando, ¿qué es? No tiene densidad de grasa, no tiene densidad de aire. ¿Qué tenemos por acá? No es líquido cefalorraquídeo, son estructuras extracraneales. ¿Qué es? Tóquense acá, ¿qué tienen acá? Doblen así, ¿qué tienen? ¿Qué tienen ahí? ¡Músculo! Músculo, ¿alguien dijo músculo?
De repente me equivoqué, no escuché, me corrigen. Ya, esto es músculo. Ya, por si acaso. Ya, y acá ya tienen estructuras intracraneales. Esto es la fosa posterior. ¿Cuáles son las estructuras parenquimales que se encuentran dentro de la fosa posterior? El cerebelo y el tronco encefálico. Muy bien. Si esto es un corte inferior, ¿qué estructura será esta de aquí? No es el mesencéfalo. ¿Qué estructura es esta que estoy acá delimitando? Es el bulbo raquídeo. Y esto que estoy acá delimitando es parte ya de los hemisferios cerebelosos. Los hemisferios cerebelosos tienen como una distribución así media en V por las folias. ¿Lo ven? Miren acá. Tienen acá como que hay unas líneas oblicuas. ¿Lo pueden ver? Ya esa distribución tiene más o menos el cerebelo. Y acá como que confluyeran en el centro. ¿Qué estructura vendría a ser esta del cerebelo? El vermis cerebeloso. Muy bien. Entonces, muy bien. Ya se graduaron en este corte entonces. Tienen el bulbo, vermis, hemisferios cerebelosos con sus folias. Han identificado los globos oculares, contenidos orbitarios, por aquí el nervio óptico, celdillas etmoidales, estructuras óseas de la base del cráneo, como acá se puede apreciar el clivus, conducto auditivo externo, celdillas mastoideas, hueso occipital, desde el punto de vista intracraneal, y extracranealmente que han visto el paquete muscular que se encuentra aquí a nivel de la nuca, ¿ya? Y más hacia externamente tejido celular subcutáneo. Muy bien, pasemos a otro corte más superior. ¿Qué son estos? Globos oculares. Muy bien. ¿Esto? Senos etmoidales, celdillas etmoidales. Muy bien. ¿Esto? Celdillas mastoideas. Muy bien. ¿Y esto? Cerebelo. Esto de acá que corresponde es bulbo todavía, ¿ya? ¿Y esto? El vermis cerebeloso. Muy bien. Estructuras extracraneales, acá tienen todavía parte del paquete muscular, tejido celular subcutáneo. Ah, miren, y acá, miren qué bonito se ve acá. ¿Qué es esto? Nervio óptico. Muy bien. ¿Y esta bandita que está acá? ¿Lo ven? ¿Qué es? ¿Qué músculo es? Es un músculo. ¿Cuál músculo es? ¿Lo ven, no? Esta bandita. Acá también se ve otra bandita, miren, de músculo. Acá, miren, se ve bien bonito. Acá también, miren. ¿Qué músculo será este? Si se inserta en el borde lateral del ojo. El recto lateral externo, que es inervado por el abducens, por el sexto par craneal. Y es el único músculo que inerva también ese nervio. Y acá tienen el recto medial, que es inervado por el motor ocular común. Este musculito de acá, el recto interno, gira el ojo hacia adentro. Y este musculito de acá gira el ojo hacia afuera. Y en medio del nervio y en medio del musculito tenemos grasita, grasa periorbitaria. ¿Y esa estructura que está acá? ¿Qué es esto? Son estructuras extracraneales, ¿eh? Hemos visto ahorita hemos visto la órbita, celdillas, estructuras intracraneales que corresponden todavía a la fosa posterior. Tenemos acá el conducto auditivo, miren. Acá ya se insinúa parte de los lóbulos temporales. Pero esta estructura extracraneal, ¿qué es? ¿Qué pasa por acá? ¿Qué hay acá? Extracranealmente, debajo de la piel, ¿qué hay? Hay grasa, claro, y se ve acá la grasita. Pero más abajo, más profundo de la grasa, esto. Muerdan, sigan fuerte. ¿Qué es? ¿Qué músculo es? El músculo temporal. Acá. Esta es la fosa temporal. Y es el músculo temporal, a esta altura. Muerdan fuerte, sientan su músculo. Ya, ese es el musculito temporal. Muy bien. Ahí. Vamos ya yendo hacia más superior.
Ya se comienzan a evidenciar otro tipo de estructuras ya. Ahora, ¿qué será esto? ¿Qué seno? ¿Ah? Frontal. Acá ya comienzan a verse los senos frontales. Incluso acá hay un tabique, miren, intersinusal. Todavía acá se ve el nervio óptico y una parte de la órbita. ¿Estos qué serán? Son celdillas etmoidales todavía, que se observan a ese nivel. Pero este de acá ya no es ni seno frontal ni seno etmoidal. ¿Qué seno será este de acá? Que está a nivel de la región celar. ¿Qué seno será? El seno esfenoidal. Muy bien, ese es el seno esfenoidal. Acá igualmente todavía tienen celdillas mastoideas. Y dentro de los componentes parenquimales ya comenzamos a observar aquí los cirrus rectos de los lóbulos frontales, que son estos. Comenzamos a evidenciar aquí ya los lóbulos temporales, del lado derecho, del lado izquierdo. Y aquí a este nivel todavía podemos observar estructuras de la fosa posterior. ¿Qué estructuras tenemos acá? ¿Qué estructura será esta ya? ¿Qué estructura es esta? Ya no es el bulbo, ¿eh? No es el mesencéfalo. La protuberancia, este es el puente, la protuberancia. Este es el vermis cerebeloso y acá todavía tienen los hemisferios cerebelosos. ¿Y esa estructura que se ve acá? En forma de una U invertida. ¿Qué estructura es? No es el acueducto. Es un ventrículo. ¿Qué ventrículo? Es el cuarto ventrículo. Muy bien. Miren cómo es ya la densidad del líquido cefalorraquídeo. Comparen la densidad del aire que hay acá en los senos y comparen con la densidad del LCR. Es negrito, pero no tan negro como el aire o como la grasa. Ahora, otras estructuras importantes que también se observan aquí son las cisternas de la base. ¿Qué son las cisternas de la base? Es espacio subaracnoideo. Son como, por decirlo así, ampliaciones de espacio subaracnoideo que contienen líquido cefalorraquídeo. Y acá hay una cisterna muy importante. Esta cisterna se llama la cisterna prepontina porque está delante del puente. Y acá hay otra cisternita por acá que está entre el puente y el cerebelo. ¿Qué estructura está aquí entre el puente y el cerebelo? ¿Cómo se llama ese ángulo? El ángulo pontocerebeloso. ¿Cómo se llamará esta cisterna? La cisterna pontocerebelosa. ¿Ya? Las cisternas de la base, como lo mencioné, contienen LCR, ¿ya? Ese espacio subaracnoideo. Muy bien, ahí tenemos otro corte. ¿Qué son estos? Los senos frontales, ¿verdad? Ya a este nivel ya no se observan los senos etmoidales. Todavía podemos evidenciar las celdillas mastoideas con parte del conductor y con parte del oído interno. Tenemos acá el lóbulo frontal. Acá tenemos el ala menor del esfenoides en la parte ósea. Esa estructurita que ven acá corresponde a las clinoides anteriores. Esta es la clinoides posterior. Entonces toda esta zona que está acá corresponde a la región celar. Por consiguiente, esta estructurita que está aquí es la hipófisis. Acá. Esta cosita bien chiquita, la hipófisis. Tenemos los lóbulos temporales, que los estoy marcando acá. Tenemos aquí ya, y acá ya no es el puente ya. ¿Qué será acá ya? El mesencéfalo, en su corte más inferior. Acá todavía tenemos parte del cuarto ventrículo, vermis cerebeloso, hemisferios cerebelosos. Y como lo mencioné en un principio, todavía acá tenemos cisternas de la base que contienen líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Acá tenemos la cisterna interpeduncular, porque acá están los pedúnculos cerebrales. En otro corte más superior, todavía vemos los senos frontales paranasales, lóbulos frontales, lóbulos temporales. Aquí ya comienza a perderse el cerebelo. Ya. Todavía acá tenemos un poco de vermis. Acá todavía hay cerebelo. Pero miren, por esta rayita, dense cuenta que hay una transición. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? De acá para acá todavía hay cerebelo. Pero de aquí hacia posterior, esto ya corresponde
a parénquima cerebral. Esto es lóbulo occipital ya. Sino que por el nivel de corte ha agarrado tanto el cerebelo como los lóbulos occipitales. Si se dan cuenta, miren cómo es la distribución, como les mencioné en un principio, oblicua, longitudinal. Siguen así. Pero miren acá, ya no sigue esa distribución. Incluso por acá se puede ver una circunvolución con un surco, con una cisura. Y esto corresponde ya al mesencéfalo. Acá tenemos cisternas. La cisterna interpeduncular. Y acá hay una cisterna que conecta, se va a ver mejor acá, que conecta la cisterna interpeduncular. Por aquí lateralmente va a transcurrir otra cisterna, que va a conectar con esta otra cisterna. A ver, voy a hacer uso de su imaginación. ¿Ven acá una cabeza de Mickey Mouse? ¿Lo ven? Miren, les voy a delimitar acá sus orejas del Mickey Mouse, sus orejotas. ¿Lo ven? Ya. ¿Ven acá los cachetitos del Mickey Mouse? Y ven acá como dos ojitos. Ya. Cuando vean esa cabecita de Mickey Mouse, eso corresponde a un corte superior del mesencéfalo. Las orejitas del Mickey Mouse se corresponden con los pedúnculos cerebrales. Los ojitos del Mickey Mouse, los núcleos rojos. Y los cachetitos, los tubérculos cuadrigéminos. ¿Ya? Por consiguiente, la cisterna que está acá, detrás de los tubérculos cuadrigéminos, ¿cómo se llama esta cisterna? Cisterna cuadrigeminal. ¿Ya? La cisterna que está entre los dos pedúnculos cerebrales, cisterna interpeduncular. Y miren, acá comienza a verse otra cisterna bien bonita, bien grande, que está entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y acá hay una cisterna, por acá pasa un surco importante, el surco o la cisura de Silvio. ¿Cómo se llama esta cisterna? Cisterna silviana. O cisterna del Valle de Silvio, también otros le denominan. Muy bien. Entonces acá tenemos parénquima frontal, parénquima temporal, y esto ya es lóbulo occipital. Miren, acá todavía se puede evidenciar un poquito de cerebelo todavía por el corte. Ven acá una rayita media oblicua, ¿lo ven? Eso todavía es cerebelo. Este es vermis y este es un poquito de cerebelo, de hemisferio cerebeloso. Ya es la cara más superior ya. Pero desde acá hacia atrás esto ya es parénquima cerebral occipital. Muy bien. Ahí, por ejemplo, seguimos ascendiendo. ¿Qué vamos a ver ya en este corte? Los lóbulos frontales. ¿Qué estructuras son estas? Los astas frontales de los ventrículos laterales. Contienen líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se llama esta estructura de sustancia blanca que separa los dos ventrículos laterales? ¿Cómo se denomina? El septum pellucidum, ¿ya? Acá se puede evidenciar un poquito del foramen de Monro, no se nota muy bien acá, pero esta estructura de la línea media que se encuentra entre los dos tálamos y contiene LCR, ¿qué estructura será? No, eso no es cisterna. Esto es el tercer ventrículo. Aquí. Esta rayita que ven acá, en la línea media, es tercer ventrículo. Cisterna es esto que está aquí. ¿Ya? No vayan a confundirse una cisterna con un ventrículo. Esto es ventrículo, esto es el tercer ventrículo. Estos son los dos tálamos, un tálamo acá, el otro tálamo acá. Y esto que ven aquí es cisterna. Parte de la cisterna cuadrigeminal en su porción más superior. También contiene LCR. Pero este es ventrículo. ¿Y esto que está acá? ¿Qué es? ¿Qué ahí está delimitando? Ese punto blanco, ¿qué es? ¿Ah? Lo sabes, dilo. No tengan miedo de equivocarse. No sean tímidos. Miren, todos estamos aquí para aprender. Nadie, eso sí que quede bien claro, nadie nace sabiendo. Nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño del conocimiento. Nadie, o conocen a alguien que ha nacido sabiendo, que es médico sin ir a la universidad. Nada. Entonces no tengan miedo de equivocarse. Por eso son estudiantes, están estudiando. Entonces no sean tímidos, no tengan miedo de equivocarse.
Es mejor participar, equivocarte y corregirte a quedarte callado. Es mejor dar tu opinión, aunque sea errónea. La corregiremos todos, pero nadie nace sabiendo, chicos, así que no tengan miedo de equivocarse, no sean tímidos. Yo no me voy a reír de ustedes, no me voy a burlar de ustedes, entre ustedes tampoco creo que se van a burlar. Todos estamos aquí para aprender. ¿Qué es? ¿Ah? Dilo. Es una calcificación, muy bien, pero ¿qué estructura se ha calcificado allí a ese nivel? La pineal, muy bien. ¿Ven? Esta es la calcificación fisiológica de la pineal. Esta glándula comienza a calcificarse a partir de los 15, 18 años. Eso corresponde con la pineal. ¿Ah? Muy bien. Acá tienen todavía parte de la cisura o parte del valle silviano, de la cisterna silviana. Y aquí, por ejemplo, lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Un corte anatómico, lo van a ver en un corte tomográfico. ¿Qué estructura estaría aquí, a este nivel? La cabeza del núcleo caudado. Esta estructura que acá tiene una forma de un triángulo, vendría a ser el núcleo lentiforme, el putamen con el globo pálido. Y aquí, esta estructura acá que tiene un brazo anterior, una rodilla y un esplenio y un brazo posterior, la cápsula interna. Entonces, muy bien. Acá tendrían núcleos caudados, cápsula interna, lo estoy delimitando ahí con mi cursor, putamen, globo pálido, tálamos, tercer ventrículo, astas frontales del ventrículo lateral, septum pellucidum, calcificación de la pineal, cisterna cuadrigémina. Y dentro de las estructuras parenquimales acá tenemos los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y los lóbulos occipitales. ¿Ah? Muy bien, acá miren, acá se nota un poquito mejor. La sustancia blanca es un poco más hipodensa con respecto a la sustancia gris. La sustancia gris es más hiperdensa que la sustancia blanca. Y acá se nota la diferenciación. Miren, la corteza es sustancia gris. Es un poco más hiperdenso, ¿no? Con respecto a la sustancia blanca, miren. Y acá, miren, acá se delimita un poco mejor la cápsula interna. Su brazo anterior, ¿lo ven? Su brazo posterior. ¿Qué estructura será esta? Los tálamos. Esto de aquí. Muy bien, los núcleos lenticulares, el putamen y el globo pálido. Muy bien. Esto, ¿qué son? Los ventrículos. Las astas, ¿qué astas serían? Anteriores o frontales. Muy bien. Esa estructurita, esta membranita delgada que separa los dos ventrículos, ¿qué sería? El septum pelúcido. Muy bien. Esa estructura de LCR que está acá en la línea media entre los dos tálamos, ¿qué vendría a ser? Tercer ventrículo. Muy bien. Esto, la glándula pineal calcificada. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Son plexos coroideos calcificados también. Los plexos coroideos también se calcifican. Y eso está dentro de los ventrículos laterales, pero en las astas posteriores. ¿Ah? Muy bien, acá tienen lóbulo occipital. Todavía por acá se insinuó algo del lóbulo temporal. Este lóbulo que está aquí, escondido, en la profundidad del valle silviano, ¿qué lóbulo vendría a ser? ¿Está acá? La ínsula. Muy bien. Y acá tienen los lóbulos frontales. ¿Esto qué vendría a ser? Esta cosita de aire. ¿Qué seno? Frontal, en un corte superior. Muy bien. Allí tenemos lóbulos frontales. ¿Qué estructura es esta? El septum pellucidum. Esto, las astas frontales. Muy bien. Esto, tercer ventrículo. Esto, son plexos coroideos calcificados. En este corte, por ejemplo, se puede ver el atrio y las astas occipitales. ¿Ya? Esto de acá, que está en la línea media, ¿qué vendría a ser? Que separa los dos hemisferios. ¿Qué es esto? Eso es
la hoz del cerebro. Ya, por si acaso. Lóbulos occipitales, acá hay todavía lóbulo de la ínsula, lóbulo frontal. Es importante que ustedes sepan qué es cuál. Porque cuando tú haces un diagnóstico en base a tomografía, lo vas a describir según su localización. No es lo mismo tener un hematoma frontal que un hematoma de ganglios basales o que un hematoma cerebeloso. No es lo mismo tener una fractura de base de cráneo que una fractura de bóveda. No es lo mismo tener un tumor de tronco que de repente tener un tumor intraventricular. Entonces, por eso que tienen que saber identificar qué estructura anatómica es, para que según eso, y cuando tengan un determinado tipo de lesión, sepan hacer el diagnóstico topográfico, radiológico. Muy bien, cortes más superiores, tenemos los lóbulos frontales, parénquima frontal. Acá tenemos todavía parte de los ventrículos laterales, pero esto ya corresponde al cuerpo del ventrículo lateral. Lóbulos parieto-occipitales aquí. Más o menos para que me entiendan, si ustedes tienen el cerebro, para que quede claro, porque creo que todavía hay un poquito de confusión con respecto a los ventrículos. Ay, no me salió muy bien. Ya, supongamos que este es el cerebro visto lateralmente. Si yo dibujo los ventrículos se ven así más o menos. El ventrículo lateral tiene más o menos esta forma. ¿Ya? Ese es como se ve lateralmente un ventrículo lateral. Entonces acá se divide en asta frontal, cuerpo, asta temporal, asta occipital. ¿Estamos? Y esta estructura que corresponde acá, que es la intersección entre el cuerpo y el asta occipital y el asta temporal, se denomina atrio. ¿Estamos? Entonces hemos visto de que según el corte a veces tú ves solamente asta temporal. Si vamos subiendo cortes más superiores, a veces se ve solamente asta frontal y parte de las astas temporales, perdón, de las astas occipitales. Y si ves más superior, el corte cae con el cuerpo, como por ejemplo acá, ¿no? En un corte superior. Esto corresponde al cuerpo. Pero si vamos más inferiores, por ejemplo, astas frontales. Bueno, pues acá dibujo mi ventrículo. El ventrículo, esta forma más o menos les dije que tenía, ¿no? Entonces acá más o menos el corte ha sido por aquí. Bueno, un poquito más superior, ¿no? Por acá. Pero si voy más superior se ve así el corte, ¿no? En cortes más inferiores se pueden evidenciar. Por ejemplo, en este corte que es más inferior, donde se ve las astas occipitales, el atrium, el corte ha venido más o menos algo así. Algo así, ¿no? Aproximado, ¿no? Un poquito más arriba, no me quedó la línea. Pero es así, depende del nivel de corte para que ustedes puedan identificar cada una de las estructuras. Muy bien, cortes más superiores que van a evidenciar surcos, circunvoluciones o girus, parénquima, la línea media. Acá, por ejemplo, esta banda hiperdensa, por decirlo así, corresponde con la hoz del cerebro. Esto que ven acá, un triangulito, corresponde al seno sagital superior, ¿no? Por si acaso. Senos venosos. Esto es un seno venoso, ¿no? Que con su contenido es sangre. Por eso se ve totalmente hiperdenso. Entonces, en base a este parámetro, hay un parámetro bien importante que tienen que evaluar siempre en tomografía. Y me voy a servir de este corte para que más o menos me entiendan. Cuando ya vean algún tipo de lesión, lo que ustedes tienen que identificar en todos los cortes es la línea media. ¿Ya? Como su mismo nombre lo indica, la línea media tiene que estar en el medio, en el centro. Si ven de que en algún corte la línea media no está en el centro, sino está desplazada hacia algún lado, como vamos a ver en otros ejemplos, eso quiere decir de que hay algo que te está haciendo efecto de masa, que puede ser un hematoma, un tumor, un quiste, etc. Entonces la línea media es un parámetro que tienen que evaluar en primera instancia cuando están frente a una tomografía. Segundo parámetro que tienen que evaluar es el espacio yuxtadural.
¿Qué es el espacio yuxtadural? La suma del espacio epidural más el espacio subdural, yuxtadural. ¿Ya? Que siempre esté conservado, que no haya algún tipo de distorsión o algo que también esté haciendo efecto de masa. Sobre todo para lesiones traumáticas. Lo tercero que tienen que evaluar siempre es la simetría ventricular. Tienen que ver que los ventrículos de un lado y del otro lado sean del mismo tamaño. Si ven de que un ventrículo de un lado está colapsado o está desplazado, se sigue el mismo principio de la línea media, que hay algo que te está haciendo efecto de masa. ¿Ya? Y lo otro que finalmente tienen que evaluar es la característica del parénquima cerebral. ¿Ya? Tienen que ver de que no haya lesiones parenquimales, lesiones hiperdensas o hipodensas, que el parénquima sea homogéneo. Siempre recuerden que la sustancia blanca es más hiperdensa que la sustancia gris es más hiperdensa que la sustancia blanca. Aquí, por ejemplo, pueden evidenciar la sustancia blanca, miren, es un poquito más negrito, y la sustancia gris, que corresponde a la corteza cerebral, es más hiperdenso. ¿Ya? Y otro parámetro que tienen que evaluar, sobre todo en cortes superiores, es la presencia de surcos. ¿Ya? Estos son surcos. Cuando los surcos están borrados en uno o en otro lado, también es un signo sugerente de edema cerebral o de algo que te esté haciendo efecto de masa. ¿Ya? Y miren, acá bien bonito se ve la línea media con su hoz. Y esto que está acá corresponde al seno sagital superior. Muy bien, vamos a hablar de lesiones traumáticas, ya, lesiones patológicas. ¿Qué es lo que tienen que saber identificar? Hematoma epidural, lesión traumática, que generalmente se asocia con fractura de cráneo. La forma de un hematoma epidural tiene la forma de una lente biconvexa. ¿Ya? Tiene esta forma de lente biconvexa. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, de un hematoma parietal. Miren cómo acá la línea media está desplazada hacia el lado derecho. Miren acá cómo se evidencia la presencia de ventrículo. Y acá no. Está colapsado. Un poquito se evidencia acá. ¿Ah? Entonces hay pérdida de simetría a causa de este hematoma. Por ejemplo, en este otro ejemplo, un hematoma más posterior, que se asocia a este otro tipo de lesión, que es una contusión hemorrágica. Todo esto por trauma, por TEC. Aquí, por ejemplo, también hay algo que está haciendo efecto de masa. Miren acá cómo hay ventrículo y aquí no hay. Miren, acá se ve un poquito de LSR dentro del ventrículo, acá no. Hace efecto de masa. Miren cómo aquí hay surcos. Este es un surquito, y acá no hay, está borrado. Hay edema. Este otro ejemplo, por ejemplo, un gran hematoma epidural. E incluso acá, miren, por ejemplo, está más desplazada la línea media hacia un lado, hacia el lado izquierdo. Como el ventrículo del lado derecho está colapsado y desplazado. Y encima todavía hay presencia de aire intracranealmente. Esto se llama neumoencéfalo. Por si acaso, este hallazgo. Neumoencéfalo. Probablemente había una solución de continuidad y ha entrado aire dentro del encéfalo. Otro ejemplo, por ejemplo, miren acá. Tenemos una ventana parenquimal simple, ¿no? Y un gran hematoma epidural. Con contusión de partes blandas. Miren el tejido celular subcutáneo como es acá en el lado izquierdo. Y miren acá. Acá hay un cefalohematoma grande, extracranealmente. Intracranealmente tenemos un gran hematoma epidural. Y miren, les presento a la ventana ósea. La ventana parenquimal te sirve para evaluar parénquima cerebral. La ventana ósea no es útil para evaluar parénquima cerebral. Lo único que te evalúa es hueso. Y aquí miren, hay una solución de continuidad. ¿Ven acá? Una fractura frontal. Que se identificó en la ventana ósea. Pero eso no es lo único que hay en este paciente, miren. Acá en los surcos hay sangre. ¿Lo pueden notar? Miren, acá hay sangrecita en los surcos, ¿lo ven? Ya, eso es hemorragia subaracnoidea. La sangre que está dentro del espacio subaracnoideo, sea en las cisternas o en los surcos cerebrales, eso corresponde con hemorragia subaracnoidea. Acá hay hemorragia subaracnoidea de causa traumática. Por ejemplo, acá tenemos otro casito, un hematoma epidural un poquito más pequeño, ¿no? Posterior. No hace un efecto de masa considerable, miren. Acá miren las estructuras de LCR que hay aquí. Miren, están simétricas, la línea media está conservada. Es un hematoma pequeño.
Hematoma subdural agudo. ¿Cómo va a ser el hematoma subdural agudo? Forma de media luna o semiluna. ¿Ya? Tiene esa forma. Y miren aquí, los mismos principios, línea media desplazada. Miren, en este hemisferio hay borramiento de surcos. Miren, aquí no hay surcos en este hemisferio. Miren, acá sí hay surcos. Ven acá un surquito, otro surquito, acá hay surquitos. Incluso acá hay algo de ventrículo que en el lado derecho no se observa. Por ejemplo, aquí otro caso, otro hematoma subdural agudo con esa forma de de media luna. Por ejemplo, ha desplazado la línea media. ¿Y se acuerdan que acá había cisternas de la base? Cuando las cisternas de la base se colapsan o desaparecen, es un signo peligroso, es un signo de hipertensión endocraniana. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que había LCR alrededor del tronco encefálico? Aquí no lo hay, miren. Hay colapso de cisternas de la base. Y miren, acá ya está temporal. Aquí no se observa hasta temporal. O sea, hay un gran efecto de masa. Otro caso, por ejemplo, hematoma subdural agudo. Esa es la forma característica que tiene. Media luna. Aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, otro hematoma subdural que no tiene una forma así de media luna, ¿no? Acá el borde interno tiene una superficie un poco irregular. Pero sin embargo hace efecto de masa. Miren, en este lado hay surcos. Surcos, y en este lado, en el lado derecho no lo hay. Hay ligero desplazamiento de la línea media. Pero miren, un cerebro edematizado y un cerebro normal. Con surcos, sin surcos. ¿Ya? ¿Qué tipo de hematoma será este? Y me olvidaba, cuando son agudos, la sangre tiene la característica de ser hiperdensa. La sangre es hiperdensa cuando es agudo. Un sangrado agudo te produce lesión hiperdensa. Por eso todas estas lesiones que hemos observado, el hematoma epidural con su forma biconvexa, el subdural en forma de media luna, son blanquitos. Pero el hematoma subdural no solamente es agudo. A veces el hematoma subdural tiende a reabsorberse y puede provocar o puede producir otro tipo de densidades. Por ejemplo, miren, comparen esta densidad. Esto es un hematoma subdural subagudo. Miren, aquí hay presencia de hematoma. Si ustedes se dan cuenta, miren, comparen este cerebro, este hemisferio, no es igual que este de acá. El mismo principio, acá hay surcos, aquí no lo hay. Aquí hay ventrículo, aquí está colapsado. Y aquí, miren, si se dan cuenta, hay la presencia de un hematoma. A veces el hematoma subdural subagudo es difícil de diferenciar. Lo ves la placa y sobre todo a veces cuando es bilateral piensas que está normal. Pero en este caso, por ejemplo, es unilateral, en un solo lado. Y la densidad, miren, esto es hematoma, la densidad es casi parecida a la del parénquima. Pero acá hay hematoma. ¿Cómo lo puedes identificar a veces? Haciendo uso de los otros parámetros que les acabo de mencionar, ¿no? La línea media, la presencia de surcos. Por ejemplo, acá hay un hematoma subdural subagudo en ambos lados. La línea media no está desplazada, ¿no? Se ha mantenido la línea media. Pero miren, la densidad de acá es bien parecida a la densidad del parénquima, pero los surcos están borrados en ambos lados. Y acá miren, acá hay como una banda radiopaca que diferencia del cerebro de la presencia de hematoma subagudo. Aquí, por ejemplo, miren, casi no se puede diferenciar, miren, entre hematoma y cerebro. Pero a veces, en este lado, ¿qué te hace suponer que hay un hematoma o algo? No hay surcos. Está desplazada la línea media, miren. Y acá en este hemisferio, ¿cómo hay surcos? Miren aquí. Desplazada la línea media, el ventrículo está acá en este lado derecho parcialmente colapsado, desplazado. El septum pelúcido, miren, está desplazado. Y acá hay surcos, miren. Y aquí no lo hay. Se nota la diferencia entre uno u otro lado, ¿verdad? Entonces, subagudo. Hay otros ejemplos de subagudo. Y crónico. El crónico es más hipodenso. Aquí, por ejemplo, tiene un hematoma subdural crónico. Miren, acá hay una banda, su cápsula bien diferenciada. Hace efecto de masa, borra los surcos. Miren acá, incluso acá se han formado como tabicaciones. Igual, miren, ha borrado los surcos, pese a que la línea media está conservada acá, la hoz del cerebro está conservada. Aquí hay surcos, acá no está edematizado, en cambio acá sí. Un hematoma crónico, por ejemplo, con efecto de masa.
Ahora, no confunde, ¿cómo diferencias que esto no es LCR o hematoma? Comparas la densidad con respecto al LCR. ¿Dónde tienes LCR? Aquí en el ventrículo. Esa es densidad normal del líquido cefalorraquídeo, miren, es negrito. En cambio, esto es un poco más hipodenso. Entonces, esto me hace suponer que es un hematoma subdural crónico. ¿No? A veces hay formas mixtas, ¿no? Tiene componente agudo, tiene componente crónico, como este de acá, ¿no? Miren, acá hay como un nivel. A veces también se presentan así. Ahí, por ejemplo, un hematoma bilateral tiene en ambos lados. Y en ambos lados hay un componente mixto. Crónico, agudo, subagudo. A veces hasta aire, miren, pueden encontrar. Aire, hematoma crónico, y algo de hematoma subdural agudo. Pues es un paciente que se operó, ¿ya? Por eso hay aire. Le hicieron un agujero de trépano y entra aire, pues, para evacuar el hematoma, ¿no? Pero miren, esto es aire, esto es hematoma residual. Y esto que ven acá, esta hiperdensidad, ¿qué creen que es? Es un cuerpo extraño. Eso es un DREN, por si acaso. A todo paciente que se lo opera de un hematoma subdural crónico, se le deja un DREN. Y esta hiperdensidad, que tiene casi la misma densidad del hueso, es un cuerpo extraño. Es un DREN, ¿ya? Por si acaso. Hay, por ejemplo, los cambios de densidad tomográficos de los hematomas subdurales, ¿no? Los agudos, generalmente de 1 a 3 días, son hiperdensos. Los subagudos se presentan entre los 4 días a 2 a 3 semanas, son isodensos. Y el crónico, mayor a las 3 semanas, son hipodensos. Todas las que hemos mencionado anteriormente son lesiones traumáticas. Seguimos dentro de las lesiones traumáticas. A veces también podemos encontrar hemorragia subaracnoidea traumática. La hemorragia subaracnoidea puede ser traumática o puede ser por ruptura de aneurisma. Y cada uno tiene un patrón de sangrado diferente. Mientras que la hemorragia subaracnoidea traumática se produce generalmente sangrado en los surcos cerebrales, un patrón como líneas de cebra le denominan. La hemorragia subaracnoidea por causa aneurismática, el sangrado generalmente se da a nivel de las cisternas basales, ¿ya? Y lo vamos a ver ahorita en casos de hemorragia subaracnoidea aneurismática. Pero esta es hemorragia subaracnoidea traumática. Y tiene que haber también el antecedente, ¿no? De trauma, ¿no? Por eso también tienen que complementar con la historia clínica. Aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, este es un surco normal, sin sangre. Acá, miren, otro surco sin sangre. Y miren, surco con sangre, surco con sangre, surco con sangre, surco con sangre. Hemorragia subaracnoidea. Aquí también, por ejemplo, se puede evidenciar sangrecita, sangrecita. Contusiones hemorrágicas. Cuando te golpeas la cabeza, te puede producir varias cosas. Puede ser que no te produzca nada. Puede ser que te produzca una fractura. Puede ser que te dé un hematoma epidural, un subdural. O a veces puedes desarrollar contusiones hemorrágicas. Estas contusiones hemorrágicas se comportan como hematomas parenquimales. Por trauma, por golpe, puedes desarrollar este tipo de lesiones. En toda una extensa lesión acá hemorrágica. Ha asociado también acá un poco de hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, acá los surquitos ven con un poquito de sangrecita. Aquí, por ejemplo, tienen una extensa lesión temporal con zonas hipodensas. Ahí, por ejemplo, las contusiones pueden ser hiperdensas, hipodensas, o pueden tener ambos componentes. Pueden tener tanto componente hipodenso como hiperdenso, como en este caso de acá, ¿no? Miren, toda esta contusión frontal, toda esta es la contusión. Acá hay un componente de sangrado hemorrágico, acá también. Pero miren, acá hay un poco de lesión hipodensa. Aquí, por ejemplo, una contusión hipodensa, que asemejan mucho a los infartos cerebrales, ¿no? Pero siempre, como les digo, el antecedente traumático, la clínica y la anamnesis, todo lo que hagan es lo que llega a la conclusión de que es algo traumático, pues, ¿no? Fracturas de cráneo. Para eso usamos una ventana ósea, ¿ya? Acá tenemos una ventana ósea donde el parénquima cerebral no se puede evaluar bien. Solamente se hizo esta tomografía para este paciente con esta fractura. Miren, tiene una fractura bifrontal en el lado derecho, en el lado izquierdo, y encima se ha metido aire. Esta que ven acá es neumoencéfalo. Hay como una burbuja de aire. Acá otra, acá otra. Cuerpos extraños. También se puede evaluar. Por ejemplo, este paciente se cayó encima de una teja y se le incrustó ese pedazo ahí en su órbita. Y acá, miren, la tomografía se evalúa acá. Cuerpo extraño. Una densidad muy parecida a la del hueso.
En este caso, por ejemplo, la teja invadió todo lo que son los senos, se rompió la pared medial de la órbita, se metió a las celdas sigmoidales y un cachito acá se metió incluso hasta intracranealmente. Cuerpos extraños. Lesiones por PAF. ¿Qué es PAF? PAF. ¿Ah? Proyectil de arma de fuego. Este es un paciente que vi hace un mes. Le tiraron un balazo. La bala entró por acá y salió más arriba, como vamos a ver. Miren en la ventana parenquimal. Acá se ven esquirlas óseas dentro del parénquima cerebral. Le hacen la ventana ósea, hay fractura conminuta del hueso. Le hacen una reconstrucción en 3D de la tomografía de la ventana ósea, miren. Fractura de cráneo. Lesión de entrada, lesión de salida en conminuta. Y con varios trazos de fractura lineal. A veces los software de los tomógrafos te permiten hacer reconstrucciones en 3D. Para el angiotem, para las ventanas óseas, ¿no? Aquí, por ejemplo, otro caso. En provincia la gente se pega bien feo, ¿eh? También acá en Lima, tengo entendido. ¿Ustedes conocen el batán? ¿Saben qué es un batán? Es una piedra. ¿Para qué lo usan el batán? Moler. El batán son dos piedras que lo usan en la sierra para moler cualquier cosa. Ajos, rocoto, no sé, hierbas. Entonces es una piedra grande con una piedra más chica, ovalada, que lo usan así como en una especie de mortero. Y a este pata se agarra a tomar con su primo. En la borrachera el primo tiene un lío de faldas, me parece, según lo que reportan los familiares, y lo agarra con la piedra del batán, en la cabeza. Miren, tremenda fractura. Fractura frontal con fractura de base de cráneo incluso. Le ha fracturado acá el ala menor del esfenoides. Y para eso también te sirve la reconstrucción en 3D, ¿no? Fractura del techo de la órbita, fractura frontal. Hay una fractura acá de la apófisis cigomática. Hay una fractura incluso acá conminuta del temporal. Bien. Hay fractura de la base anterior del techo de la órbita. Y acá hay un fragmento que se ha metido intraparenquimalmente incluso. Hay un fragmentito que se ha metido dentro del cerebro. Muy bien. Lesiones traumáticas. HCA. La causa más frecuente de HCA de forma global es el trauma. La causa más frecuente de HCA espontánea es la ruptura de aneurismas. Y como lo mencioné, el HCA tiene dos causas: traumática, ruptura de aneurisma. Hay otras causas también, pero estas son las dos más importantes. Cuando es ruptura de aneurisma, el patrón de sangrado es diferente. Hay una escala que les voy a dejar ahí para que ustedes lo repasen, la escala de Fisher, para evaluar la HCA desde el punto de vista tomográfico. Grado 1, cuando no es casi prácticamente una tomografía normal. Grado 2, ya se evidencia sangrado. ¿Se acuerdan que acá habían cisternas de la base y que esto era líquido cefalorraquídeo? Pues oh sorpresa, aquí en reemplazo de LCR hay sangre. ¿Recuerdan que la HCA traumática sangraba más que todo por los surcos hemisféricos? La HCA aneurismática generalmente sangra a nivel de las cisternas, como en este caso. Aquí en la cisterna interpeduncular hay sangrado. Acá hay una cisterna, la cisterna crural, y hay otra cisterna acá más posterior, ambiens, que hay presencia de sangrado. Fisher 2, cuando el coágulo dentro de las cisternas verticales, acá en cisterna ambiens o cisterna crural, es menor de 1 milímetro de grosor. Ahí tenemos un Fisher 3, por ejemplo, un coágulo más grueso, más organizado. Esto es el mesencéfalo. Y se acuerdan que acá había LCR. Ya, pues acá ahora ya no hay LCR. Acá hay tremendo sangrado. Y acá ven una lesión globularcita, como un globito. Ya, eso es un aneurisma. ¿Qué se observa incidentalmente en este tipo de corte? Porque lo usual para diagnosticar un aneurisma es con un angiotem. Pero acá se puede ver el aneurisma, pues bien delimitadito, incluso con una calcificación en su pared. Y hay sangrado, miren, difuso. En casi todas las cisternas de la base, incluso se va hasta las cisternas silvianas, miren, hay sangre acá en la cisterna silviana. Patrón de sangrado de HCA, aneurismática. El Fisher 4 es cuando, aparte de hemorragia subaracnoidea, tienes hematoma parenquimal o tienes hemorragia dentro de los ventrículos, como en este caso, ¿no? Miren, hay un sangrado en el asta frontal, en el tercer ventrículo, en las astas occipitales, en el atrium, sangre, en todo el ventrículo.
Incluso se va el sangrado hasta por el acueducto, miren. Acá está el acueducto. Acá es un Fischer 4, por ejemplo. Sangrado interhemisférico con un pequeño hematoma intraparenquimal y sangrado ventricular. La causa de esto, esta es una fase de angiotén. Estas son las dos arterias cerebrales anteriores, se juntan a través de su comunicante anterior y aquí nace un aneurisma. Un aneurisma de comunicante anterior. La causa de este sangrado. Hay aneurismas gigantes, por ejemplo, este aneurisma gigantote. Esta es una arteriografía cerebral, es otro tipo de estudio diagnóstico. Pero acá, por ejemplo, en esta fase carotidia se evidencia tremendo globo, tremendo aneurisma. Y este aneurisma pues grandote, que es este que se ve en esta tomografía simple, se ha roto y ha producido esta hemorragia subaracnoidea. Pues todas las cisternas peritroncales con sangre. Una reconstrucción en 3D, ahí se puede evidenciar pues con mayor fidedignidad el aneurisma. Hay hematomas intracerebrales también espontáneos. La causa más frecuente de hemorragia intracerebral espontánea es la hipertensión, como lo hemos mencionado. Y el sitio más frecuente de sangrado es la que corresponde a los ganglios de la base, cápsula interna y tálamo. Por ejemplo acá, un hematoma espontáneo que abarca todos los ganglios de la base. ¿Se acuerdan que acá estaba el asta frontal, el caudado, el globo pálido, el putamen? Acá miren, la zona de sangrado se ha instaurado allí. Lo más frecuente es que sea un sangrado hipertensivo. Pero cuando tienes hematomas lobares, como en este caso, ahí la causa cambia. Si es un paciente anciano, lo más frecuente es que sea una angiopatía amiloide. Y si tienes un paciente joven, niño joven con un sangrado lobar, lo más probable es que tenga una malformación arteriovenosa. Siempre hay que hacer esos diagnósticos diferenciales. Acá, por ejemplo, otro sangrado de ganglios de la base. Ahí, por ejemplo, un hematoma grandote. Ganglios de la base. Ahí, por ejemplo, ganglios de la base. Acá ven los tálamos, el tercer ventrículo. El asta frontal está colapsada en este lado. Y miren, hemorragia hipertensiva. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este casito, ¿no? Sangran acá los ganglios de la base. Incluso rompe la pared del ventrículo y se mete la sangre dentro del ventrículo. Pero, oh sorpresa, le hicieron un angiotén y no era hipertensivo. Resultó que esto era una malformación arteriovenosa. La causa de este sangrado, una malformación arteriovenosa. ¿Ven? Y en un paciente de 51 años, ¿eh? Siempre tienen que tener eso entre sus diagnósticos diferenciales. Hay, por ejemplo, otro sangrado, ganglios de la base, ¿no? Ganglios de la base, sangra, incluso se mete un poco al ventrículo. Le hacen angiotén y, oh sorpresa, otro enmaralladito de vasos. Otra mapa. A veces pueden encontrar sangrados masivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay hematoma subdural agudo, hay hemorragia intracerebral, hay hemorragia tentorial. Encuentran todos los tipos de sangrado. Acá, por ejemplo, un hematoma lobar en un paciente anciano. Lo más frecuente es que sea una angiopatía amiloide. Recuerden, la sangre se ve blanco, 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 blanco. Es el posoperatorio, se operó a este paciente para sacarle ese coágulo. Hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? La dilatación de los ventrículos cerebrales. Puede ser comunicante o puede ser no comunicante. Son dos tipos de hidrocefalia nada más, comunicante y no comunicante. La no comunicante es la que también se le denomina obstructiva, ¿ya? No comunicante, o sea, no hay comunicación, no hay flujo, en un punto está obstruido. Por eso es hidrocefalia no comunicante u obstructiva. La causa más frecuente de hidrocefalia no comunicante u obstructiva son tumores, ¿ya? De hidrocefalia comunicante, o sea, quiere decir de que el flujo por donde pasa el LCR está mantenido, pero hay un proceso de alteración en la producción de LCR o en la reabsorción, que produce hidrocefalia comunicante, ¿no? Recuerden que el LCR se produce en los ventrículos y circula, fluye, tiene un proceso de circulación, pasa al espacio subaracnoideo y después se reabsorbe. Si hay un aumento de la producción de LCR o hay un aumento o una disminución en su reabsorción, te produce hidrocefalia comunicante. Si hay un proceso que te obstruye el flujo de LCR en algún punto, te produce una hidrocefalia no comunicante u obstructiva.
Causas de hidrocefalia obstructiva, tumores. Un tumor que te hace efecto de masa y te obstruye, por decir, el acueducto de Silvio. Comienza a dilatarse los ventrículos laterales. O de repente tienes una hidrocefalia en la cual te da hemorragia intraventricular por un sangrado de un aneurisma. Y como ya hay sangre dentro del ventrículo, las características de ese LCR se alteran. Ya no se reabsorbe adecuadamente. Entonces te produce también hidrocefalia, pero en este caso comunicante. ¿Ya? La hidrocefalia que se produce por la hemorragia subaracnoidea es comunicante, por si acaso. Ya bueno, en la hidrocefalia que se produce dilatación de los ventrículos. Miren, hay ventriculomegalia. Y hay un signo muy característico acá. ¿Ven esta hipodensidad que está alrededor del ventrículo, del asta frontal? Esta hipodensidad, eso se denomina edema transependimario o edema citosólico. Y es el edema característico de la hidrocefalia. Transependimario o edema citosólico. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Ven? Miren, hay ventriculomegalia y acá hay una panventriculomegalia. Están dilatados los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. ¿Se acuerdan que el tercer ventrículo era una línea? Una línea bien delgada. Miren acá cómo está, bien gruesote. ¿Se acuerdan que el cuarto ventrículo era como una U invertida? Tenía una forma así media ovaladita. Miren acá, tremenda dilatación. Y miren acá, este halo hipodenso que está alrededor de las astas frontales, ¿qué edema es? Edema transependimario, edema de la hidrocefalia. Acá también se observa, miren, acá hay un halito también. El ventrículo, el asta occipital, y acá hay un halo, edema transependimario. Las astas temporales generalmente no se dilatan, ¿ya? Pero cuando las encuentran dilatadas, como en este caso, es un signo de hidrocefalia. El tercer ventrículo generalmente no se dilata, es una línea así bien delgada. Y acá miren, también es un signo de hidrocefalia, ¿ya? Para que siempre lo tengan en consideración. Ahí, por ejemplo, un paciente con hidrocefalia, pero ¿cuál ha sido la causa? El paciente ha sangrado, ha tenido una hemorragia intraventricular. Como hay hemorragia intraventricular, el LCR, su composición, se ha alterado por la sangre. No se reabsorbe adecuadamente y por consiguiente le produce hidrocefalia. Aparte del sangrado que tiene dentro del ventrículo. ¿Y por qué digo que tiene hidrocefalia? Porque miren, hay acá edema transependimario. Miren, acá en este ejemplo se nota mucho mejor el edema transependimario. La causa es este sangrado. Hay, por ejemplo, un sangrado masivo. Ha sangrado el cuarto ventrículo, bien grande. Es un hematoma, miren, extenso, de ganglios de la base que se ha metido a los ventrículos. Y secundariamente le está produciendo hidrocefalia. Ahí, por ejemplo, otro ejemplo. Un sangrado masivo intraventricular. Infartos cerebrales. Los infartos cerebrales son lesiones isquémicas. Y a diferencia de las lesiones hemorrágicas, se caracterizan por ser lesiones hipodensas. Como esta, por ejemplo. Es hipodensa respecto al parénquima cerebral. Y van a seguir la distribución de una arteria cerebral. ¿Recuerdan el territorio de la cerebral anterior? Ahí se los vuelvo a poner nuevamente. Cuando se infarta, ¿qué es lo que se infarta? El territorio de la arteria cerebral anterior. Miren, en este caso, toda la porción medial del cerebro se ha infartado en el lado izquierdo. Y un poco también en el lado derecho, sobre todo en las porciones más inferiores. Es un infarto que corresponde al territorio de la arteria cerebral anterior. Tal y cual lo hemos visto en el esquema, tal y cual se ha visto en la tomografía. Se obstruye la arteria y miren el infarto que le produce. Ese es el territorio de la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral media, ¿recuerdan sus territorios? Pues miren su infarto. Una zona totalmente hipodensa en la superficie lateral y en los ganglios de la base también, cuando se infarta la cerebral media. Miren, la porción medial está conservada. Miren, está normal acá. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral anterior está indemne, está permeable, pero la cerebral media no se ha salvado. En este lado. La cerebral posterior, ¿recuerda su territorio vascular? Pues su infarto también pues, te compromete la superficie inferior de los lóbulos temporales, occipitales. Miren acá. Acá hay un infarto bilateral incluso, miren. Todo el lóbulo occipital del lado izquierdo está infartado. Miren. Territorio de la arteria cerebral posterior. Territorio vértebro-basilar. ¿Qué pasa si se obstruye una vertebral, una pica, una aica? Se infarta el cerebelo, pues. Y acá, por ejemplo, miren, tienen un infarto hemisférico cerebeloso. Todo el hemisferio derecho del cerebelo infartado.
incluso se va hasta cortes superiores. Ahí, por ejemplo, otro infarto cerebeloso. ¿Ven? Una lesión hipodensa. Los infartos corresponden a un territorio vascular. Entonces tienen que conocer el territorio vascular de la cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, territorio vértebro-basilar. Cuando se obstruyen esas arterias, la zona de hipodensidad se corresponde con su zona de irrigación. Hay infartos con transformación hemorrágica, ¿no? A veces primero es el infarto y después comienzan a hacer hemorragia, como en este caso, ¿no? Cuando los infartos ya se hacen más crónicos, ya ha pasado bastante tiempo, se vuelven más hipodensos. Miren, comparen, este es un infarto agudo con este crónico, miren, más hipodenso, ¿no? Es una lesión ya más secuelar, más hipodensa. Queda como un hueco acá en el cerebro, ¿lo ven? Ya es una lesión crónica. A veces también hay infartos lacunares, ¿no? Pequeños infartitos, chiquitos, que se dan a nivel de los ganglios de la base. Infartos lacunares. Neoplasias. Neoplasias es un tema bien complejo. Existen demasiados tumores cerebrales. Y hasta ahora no hay una clasificación, así que los agrupe a todos los tipos de tumores cerebrales. Lo que tienen que recordar es que para las neoplasias lo importante es la administración de un contraste. Las neoplasias, por ejemplo, las más frecuentes que voy a mencionar acá son las neoplasias de origen glial. Los tumores más frecuentes, ¿no? Los gliomas. Dentro de los gliomas están el astrocitoma, el oligodendroglioma, el glioblastoma, el ependimoma. Son los gliomas. Hay otras neoplasias cerebrales de origen mesenquimal. Ahí están los meningiomas. Hay tumores intracraneales también que se denominan, que nacen de células primitivas. Y ahí el representante más importante está el meduloblastoma. Hay tumores intracraneales que dependen de los nervios periféricos. Y ahí vamos a tener el schwannoma. ¿Ya? Y dentro de las neoplasias intracraneales, la más frecuente de todas son las metástasis. Los tumores cerebrales se clasifican en dos tipos: primarios y secundarios. Los secundarios son las metástasis. Y si comparamos entre los secundarios y los primarios son las neoplasias intracraneales más frecuentes. Y a la cabeza, el cáncer metastásico de pulmón es el más frecuente. De ahí le sigue el de mama, de ahí le sigue el melanoma, tracto gastrointestinal, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de las neoplasias intracraneales primarias, los más frecuentes de todos son los gliomas. Y dentro de los gliomas, el más frecuente de todos es el glioblastoma. Antes le llamaban glioblastoma multiforme. La nomenclatura anatomopatológica actual solamente lo denomina como glioblastoma. Y dicho sea de paso, es el tumor primario maligno más frecuente en el adulto, el glioblastoma. ¿Ya? Los astrocitomas se clasifican en 4 grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, según la OMS. El grado 1 está el astrocitoma pilocítico, el grado 2 está el astrocitoma difuso, el grado 3 el anaplásico y el grado 4 es el glioblastoma. O sea, el glioblastoma es la forma más maligna de los tumores de la serie astrocítica. ¿Ya? Otro glioma que tenemos es el oligodendroglioma. Otro glioma, los ependimomas. Y esos en su conjunto hacen los gliomas. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, un astrocitoma pilocítico. El astrocitoma pilocítico es un tumor benigno. Generalmente se asienta en la fosa posterior y es bien frecuente en los niños, en la edad pediátrica. De hecho, el tumor primario benigno más frecuente en los niños es el astrocitoma pilocítico. De hecho, incluso el tumor primario cerebral más frecuente en los niños es el astrocitoma pilocítico. Y miren, estas son imágenes de resonancia. Tiene un componente quístico hipointenso y que con el contraste acá tiene un pequeño nódulo, ¿no? Aquí lo pueden ver. Y se asienta casi en toda la fosa posterior. Ha comprometido ambos hemisferios cerebelosos, pero predominio del lado izquierdo. Astrocitoma difuso, por ejemplo, acá tienen una lesión hipodensa. Le hacen una resonancia y capta contraste en forma de anillito. El centro es hipointenso, cuando hay una hipointensidad dentro de una lesión que capta contraste, se supone que hay necrosis. Pero le hicieron los estudios anatomopatológicos y salió astrocitoma difuso, grado 2. Astrocitoma anaplásico. Por ejemplo, acá todo parece que está bien, excepto acá. Acá hay una lesión hipointensa respecto al lado. Miren, acá en el lado izquierdo hay una lesión negra que no hay acá, miren. Incluso se han borrado los surcos, todo. Le hacen una con contraste a este paciente y no hay una lesión que capte mayor contraste, ¿no?
pero en otra secuencia de resonancia, esto es una secuencia T2, se evidencia acá la presencia de un tumor con edema. En este caso se operó, la anatomía patológica salió un astrocitoma anaplásico. Glioblastoma multiforme, el más maligno de todos los tumores de la serie astrocítica. Acaba en una lesión temporal, hipodensa, irregular, ¿no? Que no se ve acá, miren. Le hacen con contraste, no capta mayor contraste, o lo capta irregularmente, no hay bordes bien definidos, pero le hacen una resonancia y miren, oh sorpresa, toda esta lesión temporal correspondía a un glioblastoma. Un oligodendroglioma, por ejemplo, miren, tiene un componente quístico, hipodenso, con un nódulo tumoral, grande, miren. Esto se correspondió con un oligodendroglioma. Ependimoma. Los ependimomas generalmente se asientan en la médula espinal. El tumor primario más frecuente de la médula espinal es el ependimoma. Y también su otra localización habitual es en el cuarto ventrículo. Por ejemplo acá, ¿no? El cuarto ventrículo está invadido por acá por una lesión nodular. Miren, todo el cuarto ventrículo lleno de tumor. No. Más grande, miren, acá donde debía estar el cuarto ventrículo está llena de tumor, correspondiente con un ependimoma. Ahí, por ejemplo. Meningioma. Ya es otro tipo de tumor. Los meningiomas nacen de la capa del aracnoides, de las meninges. Y generalmente crecen y hacen efecto de masa. Los tumores, los gliomas que mencionaba anteriormente, nacen del parénquima. Ya son parenquimales, intraparenquimales. En cambio este tumor no, es extraparenquimal. Y aquí, por ejemplo, ven una lesión tumoral occipital que incluso ha horadado, ha destruido el hueso occipital, miren, como se puede ver acá. Lo ha invadido, incluso se va hacia atrás, miren. Ha carcomido todo el hueso, toda esta lesión tumoral. Los meningiomas tienen la característica de que pueden invadir el hueso y a veces salen como unas lesiones como cefalomatomas, como chinchones grandes. En este caso fue pues un super meningioma, ¿no? Bien grande, toda la parte de atrás estaba comprometida. Le hacen su resonancia y miren, el meningioma tiene la característica de que capta homogéneamente contraste en todo su componente tumoral. Ahí por ejemplo una sagital, miren, todo este es el tumor. Comprime todo el occipital e incluso se va hasta atrás. Un gran meningioma. Por ejemplo, en esta lesión el meningioma que realmente es una lesión hipointensa. Esta es una resonancia sin contraste, un gran tumor acá frontal. Le ponen contraste y miren, captación homogénea de contraste, meningioma. Aquí por ejemplo, ¿no? Acá hay una lesión nodular que depende del ala menor del esfenoides. Le ponen su contraste y miren, un meningioma. Schwannoma. Schwannoma es un tumor generalmente que nace del octavo par craneal, de la rama vestibular. Y por consiguiente se asienta en la fosa posterior, a nivel del ángulo pontocerebeloso. Aquí por ejemplo, ¿no? Tenemos una lesión hipodensa, contenido hipodenso quístico, y acá una lesión nodular. Acá. Le hacen su resonancia, se confirma la presencia del nódulo con una lesión quística, y le toman el contraste y acá, pues el nodulito que capta homogéneamente contraste con su componente quístico. Es un schwannoma. Meduloblastoma. El meduloblastoma, así como el glioblastoma es el tumor maligno primario cerebral más frecuente en los adultos, el meduloblastoma es el tumor maligno más frecuente en los niños, por si acaso. Y generalmente se asienta en la fosa posterior, o sea, en el cerebelo, en el vermis cerebeloso. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión irregular que compromete el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo y el vermis. Le hacen su resonancia y se confirma la presencia que hay una lesión tumoral. Y le ponen el contraste y capta pues su contraste. Eso se correspondió con un meduloblastoma. Otro tumor bien frecuente son los macroadenomas de hipófisis. Aquí por ejemplo tiene la región celar. Este corresponde al seno esfenoidal. Esta es la silla turca. Y aquí por ejemplo tenemos un macroadenoma de hipófisis. Bien grande. Capta regularmente contraste. Le hacen una resonancia. Esta es una TEM celar. Tomografía celar, y esta es una resonancia magnética celar. Un gran nódulo, tiene una forma ovalada. Acá pueden evidenciar el seno esfenoidal. Acá por ejemplo una gran lesión celar, no bien destructiva. Se ha invadido el seno esfenoidal incluso, y se va hacia arriba.
Ven, toda una gran lesión. Le hacen su resonancia y miren, tremendo tumor. Tienen como acá un Mickey Mouse, miren sus orejas, ¿no? Un gran tumor celular. Metástasis, como lo mencioné, la metástasis más frecuente es la de pulmón. Generalmente las metástasis pueden ser lesiones solitarias o pueden ser lesiones múltiples. Y tienen la característica de que captan contraste en anillo y se asocian a un gran edema perilesional. El edema de los tumores cerebrales es el edema vasogénico, por si acaso. Así como el edema de la hidrocefalia era el edema transependimarios, el edema de los tumores es el edema vasogénico y se da por disrupción de la barrera hematoencefálica. Las metástasis producen una lesión que capta en contraste en anillo con gran edema perilesional, edema vasogénico. Ahí, por ejemplo, ¿no? Miren, un carcinoma metastásico de pulmón, ¿no? En la tomografía se ve acá una lesión que capta de contraste de forma irregular, con centro necrótico, y miren el edema. El edema vasogénico se caracteriza por ser un edema digitiforme, ameboide, como este ejemplo de acá. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Tienen ahí su tumorcito con su zona de edema. Esta zona hipodensa le corresponde a su edema vasogénico, ya por si acaso. Cáncer metastásico, ¿no? Acá, por ejemplo, de mama. Tiene dos nódulos, miren, un nódulo acá, a nivel del caudado, y otro nódulo acá, grande, con edema vasogénico, miren. Una hipodensidad bien marcada alrededor del tumor. Infecciones. Un diagnóstico diferencial de las metástasis son los abscesos, que también producen lesiones captantes en anillo, con gran edema vasogénico. Pero para eso también tendrán que ver la clínica, pues los abscesos producen fiebre, cefalea. En cambio las metástasis, fiebre no te producen tanto, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienen abscesos cerebrales, lesiones que captan contraste en anillo también, con gran edema vasogénico. Ahí, por ejemplo, la tuberculosis, los tuberculomas, ¿no? Lesiones tuberculosas, ¿no? Que también con presencia de edema. Hay un granuloma TB, por ejemplo, ahí acá se observa una lesión hipointensa en la resonancia. Le aplican contraste y miren cómo capta acá su contraste, un nodulito. Pronóstico, bueno, le dan tratamiento específico, el paciente mejora y se cura. Pero le tienen que dar por un año o año y medio, me parece que es el protocolo actualmente. Neurocisticercosis, ¿no? Lesiones quísticas. También captan contraste en anillito. O a veces pueden ser lesiones múltiples, como este casito, ¿no? Es un caso de un paciente que vi hace unos 2 meses, ¿no? Miren, múltiples calcificaciones parenquimales. Múltiples neurocisticercos. Cada puntito blanco es un cisticerco ya calcificado. Quistes hidatídicos también pueden presentarse. Es inusual que se presenten quistes hidatídicos intracerebrales, la verdad. El único caso de quiste hidatídico que yo he visto intracerebral fue una paciente que tenía quiste hidatídico cardíaco. La operan, le rompen el quiste accidentalmente y pues botó Scolex por todo lado y se asentó en el cerebro. Pues un caso bien triste. Tiene un quiste acá en la fosa posterior, una paciente, una niña, me acuerdo, 16 años, quistes múltiples. Ahí, por ejemplo, ¿no? Frontal, fosa posterior. Pronóstico no es tan auspicioso. Muy bien, chicos. Ha sido un tema amplio, largo. Espero que no haya sido pesado. Y sobre todo espero pues que haya sido de su utilidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Algo que quisieran reforzar. Prepárense para su examen de internado. Si una sugerencia yo les doy, hagan su internado en un hospital del seguro social. Que una de sus metas sea ser internado en el Rebagliati o en el Almenara. En última instancia es Abogal, ¿no? Pero de preferencia el Rebagliati y el Almenara. Yo creo que son los mejores hospitales para hacer el internado médico. En mi opinión. Y yo les aconsejo esto porque yo he hecho internado en el Almenara y he hecho residencia en el Rebagliati. Y yo les puedo decir por experiencia propia que hagan su internado allí. Hay bastantes pacientes, bastante casuística, tienen métodos de diagnóstico, imágenes, todo a su disposición. Se hace mejor internado allí, la verdad, que en cualquier otro hospital. O Sabogal. Pero eso es lo que yo les recomiendo. Pero para eso tienen que estudiar, hay que rendir un examen. Y el examen es bien competitivo. Pero no es difícil, es aprobable. O sea, si ustedes se lo proponen,
Si estudian a conciencia, son responsables, practican bastante, lo van a lograr. Tienen que trazarse metas. Entonces estudien para su examen, como les recomendé al principio, y estudien también para la vida. No sean médicos mediocres. ¿Ya? Porque si lo son, después va a venir un obstetriz, les va a hacer intrusismo médico y van a estar quejándose de que por qué las obstetrices hacen ecografías, por qué esto, por qué lo otro. Y eso pasa porque los mismos médicos lo han permitido. Porque hay bastante mediocridad, la verdad, en el campo, en el campo médico. Entonces, sean buenos profesionales. Para ser buen profesional, buen médico, no importa la universidad, la verdad. Yo he conocido a alumnos excelentes de todas las universidades, ¿eh? De todas. Es cuestión de que se lo propongan. ¿Ya? Es cuestión que se lo propongan, sean responsables, estudiosos. Y nunca dejen de lado también otros aspectos también, pues, de su vida. También es importante distraerse también. No todo tampoco es estudio. ¿Eh? También aprovechen su juventud. También aprovechen su juventud también. Hay cosas que tienen que, es el momento que lo hagan ahora. Y ya más adelante, ya cuando lleguen a mi edad, no lo van a poder hacer. Así que adelante, chicos, y ya pues cualquier cosa siempre estamos en comunicación, cualquier duda. ¿Ya? Listo, la clase ha acabado.